Radio Mundial Adventista. Línea WhatsApp 311-739-5032. Carlos Alberto Polo, al aire. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de la sabiduría, porque son inspiradas por Dios, y su estudio riguroso nos da la certeza que sustenta nuestra fe. Te damos la bienvenida a nuestra Radio Escuela Bíblica. Toma tu Biblia, sube el volumen, oremos juntos y empecemos nuestro estudio. Bienvenidos. Queridos amigos, bienvenidos a una nueva lección de la Radio Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. Este es un espacio donde aprendemos juntos de la palabra de Dios. Les está saludando Carlos Alberto Polo López. Hoy vamos a tratar un tema fundamental que está titulado El amor de Dios es más grande que nuestro pecado. Muchas veces el pecado nos aleja del Señor, pero su amor es infinito y su amor nos ofrece libertad. Les invito para que oremos al inicio de esta lección para que podamos contar con la dirección de nuestro Dios. Padre amado, muchas gracias por este tiempo en tu presencia. Te ruego el favor que abras nuestro entendimiento para recibir tu palabra y para que transformes nuestros corazones. Bendice a la audiencia que se suma a la Radio Escuela Bíblica, a los estudiantes que ya se han inscrito para estudiar la palabra de Dios con Radio Mundial Adventista, a quienes se han de sumar en el transcurso de esta lección y de las próximas que llegarán. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos y muchas gracias por permitirme el privilegio de ingresar a sus lugares de origen con este estudio de la lección de la Radio Escuela Bíblica aquí en Radio Mundial Adventista. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. La experiencia del ser humano está marcada por el pecado a la luz de las Escrituras. El salmista David expresó que en pecado me formó mi madre. En otras palabras, nadie que haya nacido puede decir que nació siendo santo, que nació siendo sin pecado. Todos somos pecadores y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No obstante, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, Cristo vino para deshacer esto. Y ahora la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a las Escrituras para conocer la realidad del pecado y la maravillosa gracia de Dios. Porque recuerden, creado el problema, Dios también proveyó la solución. Aunque recuerda que el pecado no es creación de Dios. El pecado realmente es creación de quien hoy conocemos como Satanás. Pero Dios sí proveyó la solución al problema del pecado. ¿Qué es pecado? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Qué hace Dios frente al problema del pecado? Es lo que vamos a analizar en esta lección de la Radio Escuela Bíblica, estimados amigos. Así que ustedes busquen sus Biblias, pónganse cómodo, tomen papel y lápiz para que vayan tomando nota. Recuerde, si usted desea recibir el estudio de esta lección, lo puede solicitar en el +57 311 739 5032. +57 311 739 5032. Esta es una lección que hace parte de la serie de estudios bíblicos Juventud con propósito. Y es que los jóvenes no estamos exentos a los pecados. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, la palabra de Dios nos muestra diversas obras de la carne o pecados de los que deberían escapar cada uno de los jóvenes y, por supuesto, cada uno de los seres humanos. Leamos las Escrituras. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 dice:
Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y este pasaje de las Escrituras es contundente frente a las situaciones que usted y yo deberíamos evitar en nuestra vida, en nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque todo esto son, a la luz de las Escrituras, pecados que perturban la vida humana. Mencionemos de nuevo: se narra aquí en las Escrituras el adulterio, la fornicación, la idolatría, la hechicería, las enemistades y las borracheras. Todo esto, estimados amigos, sumado a lo demás que menciona: inmoralidad sexual, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos, son muy comunes en la población mundial, máxime en la población joven. Por eso Dios nos invita desde ya a contrarrestar en su nombre y bajo su gracia cada uno de estos denominados pecados. Y sí, hay que darle al pecado el nombre que le corresponde. ¿Por qué Dios pide que evitemos cada una de estas situaciones? Bueno, la experiencia humana ha demostrado que quien se desenfrena en inmoralidad sexual, en impureza, en pasiones sensuales bajas, en idolatría, en hechicería, en hostilidad, en peleas, en celos, en arrebatos de furia, en ambiciones egoístas, en discordias, divisiones, envidias, borracheras y fiestas desenfrenadas, entre otros pecados parecidos, pues termina casi siempre mal, lamentablemente. A esto se le suman otras advertencias que Dios nos da y que deberíamos tener en cuenta. Y aquí viene una pregunta: ¿trae beneficios a la vida el consumo de alcohol? ¿Sí o no? Y alguien amante del licor podrá decir: sí, a mí me hace muy feliz, sí, a mí me hace esto otro. Pero desde el sentido común y desde la razón, ¿trae bien el consumo del alcohol a su vida? ¿Cuáles son las consecuencias del consumo del alcohol? Vamos a Proverbios capítulo 23, versículo 31 al 33. Note lo que dice la Escritura: no te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza, pues al final muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora. Tendrás alucinaciones y dirás disparates. Estoy leyendo en una versión del lenguaje actual. ¿Y acaso no es esta la experiencia de quienes viven de cantina en cantina, de bar en bar? De club en club. ¿Sabes? Proverbios capítulo 23, versículos 31 al 33, advierte sobre el peligro del alcoholismo, pues este no trae beneficios, sino que engaña y destruye. Puede saberte dulce, puede saberte delicioso, pero aparte de los efectos físicos de lo que denominan guayabo, suele traer otro tipo de consecuencias. ¿Cuántos accidentes, cuántas tragedias pudieron evitarse si tan solo no se hubiera consumido en exceso alcohol? Pero es que yo no tomo en exceso, tomo un poquito, me tomo 3, 4. Pero es que la Escritura es contundente al decir: no te fijes en el licor, no te fijes en nada de estas bebidas que te producen alucinaciones, pues al final muerde como serpiente venenosa, y la mordedura de una serpiente venenosa no es agradable. No es algo que dices: me mordió, como si te picara un zancudito y ya. No, tu vida pende de un hilo después que una serpiente te muerde. Cada vez que te embriagas, tu vida pende de un hilo también. Tu hogar pende de un hilo. Tu empleo, tu economía penden de un hilo si es que llevas un estilo de vida
de alcoholismo. Por eso Dios invita a evitar estas situaciones, a evitar estos pecados, así los llama la Biblia. Pero, ¿qué razones bíblicas tenemos también para afirmar que el consumo, ahora cambiando el tema, de cigarrillos es pecado? Y ahora Carlos dice que el alcoholismo es pecado. Voy a dejar de consumir alcohol y me voy a refugiar en el cigarrillo. Pero también va a decir que el cigarrillo es pecado. Bueno, estimados estudiantes, yo tengo que hablar de lo que la Biblia habla. ¿Es el consumo de cigarrillo pecado también a la luz de las Escrituras? ¿La Biblia habla de cigarrillos? Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 al 17, mire lo que dice. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. La versión más conocida dice que nuestro cuerpo es templo de Dios. Y sí, la ciencia médica ha afirmado que el hábito del cigarrillo destruye tu cuerpo, produce diferentes tipos de cánceres, produce diferentes tipos de enfermedades, y eso no es construcción, eso es destrucción. Y aquí dice que si tú destruyes el cuerpo, que es templo del Espíritu de Dios, entonces Dios te destruirá a ti. En otras palabras, sí, todo consumo, todo hábito en nuestro cuerpo que destruya el cuerpo atenta contra lo que es templo del Espíritu Santo. El consumo del alcohol, el consumo del cigarrillo. Pero a eso podemos sumarle también el consumo de cualquier psicoactivo, de cualquier fármaco incluso que no necesites. Todo esto terminará generando adicciones que te llevarán a destruir la salud mental, física, social, espiritual en tu vida y que a la postre terminará llevándote lejos de Dios. Recordemos que pecado es todo lo que nos aleja del ideal de Dios para nuestra vida. Por ende, el cigarrillo, el licor y los pecados que ya mencionamos anteriormente nos alejan de Dios y por esta razón destruyen nuestro cuerpo. Y pues la advertencia es que Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo. Seguramente tú no quieres ser destruido. Y yo no quiero utilizar el terror y el horror aquí para invitarte a aceptar a Jesús. No. Primero tengo que mostrarte la realidad del problema en el que viven muchas personas. Alcoholizadas, drogadictas, mal habituadas al cigarrillo. Es que de algo me tengo que morir. O de algo nos vamos a morir, es la excusa barata que se utiliza en el común del pueblo para seguir haciendo lo que saben en su razón que no deberían hacer más. Y es cierto, de algo nos vamos a morir, algún día nos vamos a morir, pero ¿quisieras tú adelantar el día de tu muerte? El promedio de vida son 80, 90 años. Quienes tienen estos hábitos negativos en sus vidas, mueren mucho antes de esa edad. ¿Cuántos jóvenes mueren embriagados? ¿Cuántos otros jóvenes mueren por sobredosis? ¿Cuántos otros que pudieron haber vivido vidas largas para honra y gloria de Dios, sus días se acortaron por hábitos como el cigarrillo? Sí, de algo te tienes que morir, pero te quieres morir antes del tiempo. Te quieres morir antes de ese día. No sé si Dios lo tendrá destinado o predestinado, no lo sé. Pero si yo tengo proyecciones, si las estadísticas dicen que yo tengo proyección de vivir 80, 90 años por regla general, ¿he de adelantar yo el día de mi muerte y morir a los 40 por embriagarme, por fumar, por consumir alucinógenos? Sin duda alguna, yo al menos no. Espero que tú tampoco. Así que para la reflexión, estimados estudiantes, nuestro cuerpo entonces es templo del Espíritu Santo, así que dañarlo con sustancias nocivas, sí, a la luz de las Escrituras es pecado. Y pues, bien lo dicen las cajetillas del cigarrillo, es perjudicial para la salud. Me quedé analizando a las personas que fuman, cómo con cada bocanada se va consumiendo poco a poco el cigarrillo.
cómo con cada sorbo se va consumiendo poco a poco la botella. Lentamente. Y el mensaje es el siguiente. Hablando metafóricamente, el cigarrillo le podría hablar al fumador y la botella de licor le podría hablar al alcohólico. Así como me consumes lentamente, yo te consumo a ti lentamente y sin que te des cuenta. Ahora bien, cada uno de los pecados que hemos descrito, la inmoralidad sexual, todo lo que mencionamos, el alcoholismo, el cigarrillo, en fin, las enemistades, las borracheras, la hechicería, la idolatría, la fornicación, el adulterio, todo esto no es gratis. Si bien te produce placer momentáneo, si bien te produce un sentimiento de realización, un sentimiento de qué chévere que es vivir la vida en libertad, lo que realmente es libertinaje, todo eso tiene sus consecuencias. Pero es que llevo tantos años haciendo y deshaciendo y no me ha pasado nada, sigo feliz. Toda regla tiene su excepción, pero a la postre, toda regla también ejecutará lo que está establecido. Hay consecuencias sobre todo lo que hacemos. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice claramente que la paga del pecado es la muerte. Así que, estimados, el principio es que el pecado nos lleva a la destrucción, pero ¿sabes? Dios nos ofrece vida eterna. Carlos, pero es que Adán y Eva pecaron y no se murieron en el momento. Ellos no, pero ¿recuerdas que hubo que sacrificar un corderito? Hubo muerte. Y a partir de ahí, ya ellos no viven hoy día. Ellos tuvieron que morir. Y hoy día, muchos siguen muriendo. Usted y yo incluso, en algún momento hemos de morir, porque la paga del pecado es la muerte. Adulteras, morirás. Fornicas, morirás. Idolatras, morirás. Practicas hechicerías, morirás. Practicas enemistades, morirás. Practicas borracheras, morirás. No hoy tal vez, pero a la postre morirás. Y más que la muerte física, morirás espiritual y eternamente. ¿Quieres eso? Lo más seguro es que no. Ahora bien, todo esto para decir que así como morimos físicamente, también podemos morir emocional, mental, socialmente. Porque entonces surge el rechazo de la sociedad por no portarnos bien, por decirlo así. Nos señalan, nos critican, nos desechan, en fin, morimos. En algún aspecto de la vida, cuando pecamos, morimos. Deja de brillar nuestros ojos. Perdemos la calidad de lo que hacemos, dejamos de ser los mejores. Algo muere, estimado oyente, algo muere. Pero la victoria y la esperanza es que Dios nos ofrece vida eterna. Y lo peor del pecado o de los hábitos que nos alejan a Dios, por decirlo también de esta manera, porque pecado es todo lo que nos aleja de Dios, recuérdelo. Esos hábitos que usted hace con costumbre y que lo alejan de Dios, eso es pecado, eso es pecado. Eso es lo que la Biblia llama pecado. Lo peor de esos hábitos que nos alejan de Dios es que nos esclavizan. En Juan capítulo 8, versículo 34 dice que el pecado nos hace esclavos y yo los invito a leer ese pasaje de la Biblia. Juan capítulo 8, versículo 34 dice: Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Eso es falso. ¿Falso? Mira al que está en la cantina y que ya ha luchado por dejar el hábito del licor. Mira al que se fumó su primer, como dicen en la ciudad de Medellín, cacho de marihuana y hoy día le es imposible, difícil, terminar con ese hábito de drogadicción. Mira nada más al que lleva años tratando de intentar dejar de fumar. Cuando la Biblia habla que el pecado nos esclaviza, está haciendo referencia a que los malos hábitos se vuelven una adicción difícil de abandonar.
Y muchos ríen diciendo, esto no me gobierna, esto yo lo dejo cuando a mí se me antoje. Inténtalo hoy. A ver si no vas a empezar a presentar síndromes de abstinencia. Y entonces muchos tienen que acudir a un profesional de la salud, lo cual es correcto y yo aplaudo y felicito a quienes se atreven a hacerlo. Solo es difícil, pero hay esperanza. Puedes buscar ayuda profesional, pero también puedes buscar la ayuda del Dios Todopoderoso que quiere liberarnos del pecado, de la maldad. Tantos pecados, tantos hábitos malos en la vida se convierten en adicciones en muchas ocasiones. Incluso hasta el hábito de ir a buscar mujeres que no son tu esposa o hombres que no son tu esposo. El sexo, la sexualidad, esto se vuelve un hábito también que te genera síntomas de adicción. La pornografía te genera síndromes de abstinencia también, de adicción. Todo esto, estimados amigos, termina esclavizándonos, termina llevándonos lejos, muy lejos de Dios, y es contra esto que Dios habla y es contra esto que Dios dice, pilas, cuidado. Y le estoy hablando tal vez a personas habituadas o mal habituadas al pecado. En Cristo hay esperanza. No se desespere. Usted inténtelo, buscando a Dios en oración. Y entonces el poder divino, sumado al esfuerzo humano, dará la victoria que haya que dar en este caso. La pregunta es, Carlos, usted ha descrito lo que me está pasando a mí. Estoy tan adicto al alcohol, estoy tan adicto al hábito de fumar, estoy tan adicto a la pornografía, estoy tan adicto a las mujeres, a los hombres, estoy tan adicto al trabajo, estoy tan adicto a los juegos de azar, estoy tan adicto a los hechiceros, a los brujos, estoy tan adicto a qué sé yo, a lo que usted esté en adicción. Eres un esclavo del pecado, a la luz de este pasaje de las Escrituras. Carlos, listo, yo reconozco que soy un esclavo del pecado. ¿Hay esperanza para mí? Por supuesto que hay esperanza para ti. Gloria a Dios por ello. Pues Dios perdona. Ayuda a Dios al que insiste estar bajo el yugo del pecado. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 1, versículo 24. Romanos capítulo 1, versículo 24. Mire lo que dice. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Entonces, ¿perdona a Dios a quienes y ayuda a quienes insisten en continuar bajo el yugo del pecado, bajo la esclavitud? No, rotundamente no, a la luz de este pasaje. Pero Dios perdona y ayuda a quienes, pese a estar bajo el yugo del pecado, quieren salir de ahí. Ahí es un sí rotundo. Sí. Si tú insistes en continuar en tu vida de pecado, si tú insistes en continuar con tus malos hábitos, Dios no te va a forzar a hacer lo contrario. Él no te va a obligar, aunque Él sí va a seguir advirtiéndote. Este mensaje puede ser una advertencia más para tu vida. No esperes a que Dios te abandone y te deje y te suelte, porque como resultado usarás tu cuerpo para hacerte cosas viles y degradantes. Dios no quiere eso para ti. Recapacita, reflexiona. Vuélvete a Dios de tu mal camino, de tu mal hábito, y Dios enderezará esos hábitos y te dará un estilo de vida totalmente diferente. ¿Perdona a Dios a quienes insisten en persistir en sus pecados? No. Debes arrepentirte y volver al camino correcto, al camino recto. A quienes han estado esclavizados por el pecado y se arrepienten y quieren un estilo de vida diferente, a esos Dios sí ayuda, a esos Dios sí perdona. ¿Qué consejo entonces recibimos de parte de Dios frente al problema del pecado? Bueno, Romanos capítulo 13, versículo 13 nos dice, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia.
¿Recuerdas los pecados que empezamos describiendo allá en Gálatas? Son algunos de ellos los mismos que mencionan aquí. Estimados amigos, especialmente jóvenes que me escuchan en esta radio escuela bíblica, Dios te invita a vivir con decencia, a ser ejemplo. Dios te invita a no participar más en esas fiestas desenfrenadas a las que acostumbras ir. Dios te invita a no participar más de las borracheras. Dios te invita a no vivir más en promiscuidad sexual, acostándote con cuantas mujeres se te presentan para pretender ser el macho de machos. No, no, no. Dios te invita a no participar más en peleas, ni en envidias, ni en nada que te aleje del ideal de Dios y del propósito de Dios para tu vida. ¿Aceptarás este consejo divino? En el nombre de Jesús, yo espero que sí. El consejo divino es apartarnos de todo el mal, de todo el pecado, porque quien se aparta del pecado tiene esperanza y perdón absoluto en Dios. Ahora hay una pregunta adicional, que es fundamental. ¿Puede el hombre solucionar por sí mismo el problema del pecado? Yo simplemente tomo la decisión de alejarme y de dejar de hacer lo que siempre he venido haciendo. Pero esto es a la luz de la Biblia. ¿Así? Vamos a ver qué nos dice Jeremías capítulo 2, versículo 22. Por más jabón o lejía que te pongas, tú no puedes limpiarte. Aún, dice Dios, puedo ver la mancha de tu culpa. Yo, el Señor soberano, he hablado. Mis estimados amigos, es posible que tú puedas dejar tus hábitos malos y dañinos y puedas empezar a vivir con hábitos más saludables. Pero si no has reconocido tu culpa ni la has confesado ante Dios, tu culpa sigue ahí. Puedes dejar de tomar, de beber, de alcoholizarte, puedes dejar de fumar, puedes dejar de hacer y deshacer con tu vida, lo cual está bien y te felicito. Pero si no fuiste a Dios en arrepentimiento y confesando tus pecados, tu culpa sigue ahí. Porque la única y exclusiva solución al problema del pecado es Dios, pues es el único con poder y autoridad para perdonar pecados. Recuerda lo que dice la Escritura: no tenemos otro intermediario entre Dios y los hombres, sino Jesucristo el justo. Así que no, por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias estrategias o con nuestros propios métodos, no podemos darle solución al problema del pecado en nuestra vida. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque encontramos a otros muchos que están luchando por dejar de hacer lo que están haciendo y que saben que los está destruyendo, pero no tienen fuerza en sí mismos, por la adicción y por el hábito malo que ya tienen en su vida. Pero a ustedes, estimados amigos, les digo, hoy caigan de rodilla delante del Dios Todopoderoso, delante del Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, delante del que es justo y digno en perdonar, y en Él encontrarán fortaleza, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Y con Él podrán ustedes empezar a triunfar sobre el mal. Estimados jóvenes, apreciadas señoritas, que también han vivido vidas de pecados, hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Hoy tienes la oportunidad de dejar tus hábitos negativos y malos y dañinos y propiciar que Dios ponga en ti un nuevo pensamiento, una nueva manera de pensar para crear hábitos positivos que adoren al Creador y que le sirvan al Creador. ¿Quién es el único que puede solucionar entonces el problema del pecado? Vamos a Juan capítulo 1, versículo 29. Dice la Escritura: al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios. Él es quien quita el pecado del mundo. ¿Quién es el único que puede quitar el pecado de tu vida y de mi vida? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Por ende, para ti que quieres abandonar tu pecado, para ti que quieres abandonar ese hábito que destruye tu cuerpo, templo de Dios, ven a Cristo. No hay otra solución. Y entonces muchos dicen: pero espere que yo cambie para poder ir a Cristo, porque así no quiero ir. ¿Acaso esperas tú a estar aliviado para ir al médico? No,
Tú vas al médico ¿cómo? Enfermo. A Cristo vamos con nuestro pecado para que Él lo tome y lo deshaga. No intentes desaparecer tu pecado para ir a Jesús, porque ya sabes que bíblicamente eso no es posible. Solo Cristo Jesús es el que puede perdonar pecados. Cristo es la solución exclusiva al problema del pecado. Ahora yo vengo a Cristo y Cristo me ha perdonado, me ha dado su perdón absoluto. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué debo hacer? Gálatas capítulo 5, versículo 1 nos dice: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo. Qué importante es este pasaje. Ya eres libre en Cristo, te has entregado a Él, te ha liberado de la esclavitud del pecado. Yo lo creo. Y Cristo no libera a medias, Cristo libera al 100%. El perdón de Dios es absoluto. Yo predico un perdón absoluto de Dios, no un perdón a medias. Por ende, ahora que Cristo me ha liberado, yo debo asegurarme de permanecer libre y de no volver a caer en la esclavitud del pecado. ¿Para qué? No. Asegúrense de permanecer libres. ¿Cómo yo puedo permanecer libre? Pues depende del poder de Dios contra el pecado y la tentación. Cambia de actitud y permite que Dios cambie tu manera de pensar. Acepta la libertad del pecado que Cristo te da a través de su muerte en la cruz. Recuerda lo que Juan 8:36 dice: así que si el Hijo los hace libres, entonces ustedes son verdaderamente libres. Y Cristo te invita a ti hoy a ser verdaderamente libre en su causa. Escuela Bíblica. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. En Radio Mundial Adventista, Escuela Bíblica. En la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista, tiempo de oración. Muchas gracias, estimados estudiantes, por habernos acompañado durante esta lección de la Radio Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista AWR Colombia. Los ha estado acompañando este amigo y servidor Carlos Alberto Polo López, hoy hablando de este tema maravilloso en el marco de la serie de cursos bíblicos Juventud con Propósito. Hoy el tema titulado El amor de Dios es más grande que nuestro pecado. Si yo peco mucho, ¿Dios me perdonará? Por supuesto. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonarnos. Y para vencer una adicción necesitas de la ayuda del Espíritu Santo y buscar apoyo en una iglesia. ¿Cómo saber si estoy viviendo en pecado? Bueno, pues es sencillo. Si lo que haces va en contra de la palabra de Dios, y para saberlo debes estudiar la palabra de Dios, entonces necesitas arrepentirte. Si quieres estudiar las Sagradas Escrituras con la Radio Mundial Adventista, escribe tu nombre, el lugar de tu residencia y la frase Escuela Bíblica al +57 311 739 5032. Con mucho gusto te agregamos a nuestra base de datos y nuestro equipo de apoyo espiritual se comunicará contigo a su tiempo, y entonces podrán estudiar ustedes las Sagradas Escrituras. Gracias a quienes ya hacen parte de la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista, y a usted que se está animando, bienvenido también. Oremos para cerrar con esta lección de hoy. Señor mío, reconocemos que somos pecadores y necesitamos tu perdón. Hoy cada oyente eleva esta oración conmigo. Me arrepiento y recibo a Jesús como mi Salvador. Ayúdame a vivir para ti y aléjame del mal. En el nombre de Jesús. Amén.